Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarles. Soy Nacho Rodríguez. Este es su programa El Aguijón, la plataforma El Chapucero Network de los hermanos Nacho y Mauricio Rodríguez. Y me acompaña, como todas las tardes, noches, nuestro coordinador editorial de lujo, Publio Romero. Publio, a la corte le fue hoy muy mal en la mañanera. Así es, don Nacho, el día de hoy vamos a abordar dos temas. Uno de ellos es sobre el tema de la Corte, sobre cómo el presidente pues da un repaso histórico de cómo se ha entregado por completo a la oposición, también secundando la postura vertida el día de ayer por el coordinador de los diputados de Morena, en la que pues avanzan hacia una consulta popular para decidir que sea usted y yo los que acudamos a las urnas a decidir si quieren que los ministros de la Corte sean elegidos por la vía del voto. Y vamos a hablar también sobre el tema de Coahuila y el Edomex, el cómo finalmente Morena pues le da un portazo al PBM, y vamos a hablar sobre la importancia del ecologismo también para nuestro país. Así que vamos a empezar con el tema de la Corte. El presidente se apoya la consulta popular para que ministros y jueces sean elegidos por la vía del voto. AMLO continúa con la idea de reformar al Poder Judicial y expone su apoyo a lo propuesto por Morena, en donde cuestiona si los ministros y jueces deben ser elegidos por el pueblo mexicano. Así también, y yo creo que todavía más importante, la reseña histórica de cómo se ha entregado de manera total el Poder Judicial a la oposición, de manera más clara al panismo. Vamos a escuchar lo que dijo el día de hoy el presidente. Fue un proceso de degradación progresivo. Siempre fue un apéndice el Poder Judicial del Ejecutivo. Cuando se diseña el sistema político mexicano en el Porfiriato, se establece de que la Constitución se iba a respetar en la forma para violarse en el fondo. Entonces, como en todo el mundo, se hace el compromiso de aplicar la división y el equilibrio entre los poderes. Sin embargo, en los hechos, porque ese es el otro gran aporte a la antidemocracia de Porfirio Díaz, la simulación es el padre de la simulación política. En los hechos, en la práctica, el poder de los poderes era el Ejecutivo, y el Poder Legislativo y el Poder Judicial estaban completamente subordinados. Porfirio Díaz enviaba las listas de los candidatos a diputados, a senadores, y de antemano sabía quiénes iban a ganar. Habían las llamadas palomas mensajeras que llevaban las listas. Tampoco había mucho cambio en las cámaras porque estaba establecida la reelección, y lo que hacían es que pasaban de diputados a senadores y ahí seguían. Y tardaron igual que él, muchos, 20, 30 años. A veces, pues ahí fallecían. Y en el caso del Poder Judicial, lo mismo. Entonces, con la revolución, eso no cambió. No pudo la revolución con eso. Y ese sistema se traslada
y continúa la misma simulación de que el poder de los poderes es el Ejecutivo. En los tiempos recientes, como parte de la negociación para seguir simulando de que había democracia en México, el PRI y el PAN se ponen de acuerdo y empiezan a compartir el poder. Querían establecer una alternancia. Es lo que se conoce como gatopardismo. Eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual, porque ya no se podía mantener el partido único. Turner, que escribió El México Bárbaro en la época de Porfirio Díaz, habla de que el sistema político porfirista era de los más perfectos del mundo. De ahí retoma Vargas Llosa posiblemente la idea para acuñar la frase de la dictadura perfecta. Como ya no se podía mantener ese sistema de simulación desgastado, intentaron con la alternancia y por eso le abrieron el paso al PAN. Aparentar de que se iban a dar los cambios, acuérdense de cómo hablaban de cambios, para que las cosas siguieran igual. Cuando empezaron con las negociaciones entre el PAN y el PRI, cuando se constituyó el PRIAN en el tiempo de Salinas, pues parte de las concesiones entregadas al PAN fueron espacios en el Poder Judicial. Entonces empezaron a llenar juzgados de abogados conservadores, filopanistas. También fue el auge de las escuelas de derecho. Del sector privado. Esto sucedió con Salinas y luego Zedillo pues llegó a entregarle la Procuraduría de Justicia a un abogado panista. Y pues se entregó prácticamente todo el Poder Judicial. Bueno, pues ahí está hoy el presidente. La verdad, fue larga su exposición. Y también nosotros ahorita pues también abusamos del tema. Pero es que escuchar al presidente era muy importante porque hoy hace toda la disección de cómo el PRI compartir el poder con el PAN en 88 porque hubo un fraude, gran fraude electoral apoyado por el PAN para que Salinas se sentara en la silla presidencial. La verdad es que Salinas también fue generoso en su respuesta, en su compensación al PAN, y bueno, le entregó mucho, las concesiones, ahí empezó lo de las minas, empezó todo este auge del panismo, el gran negocio de ser panista, y
le entregó el Poder Judicial. Y ahí entonces narra el presidente cómo se va pudriendo el Poder Judicial, se pone al servicio totalmente de las minorías, de la oligarquía. Él le dice ahí también la oligarquía, las minorías poderosas, ricas, y también ya Zedillo con Lozano Gracia, panista Lozano Gracia, perteneciente al despacho de Diego Fernández Ceballos, es nombrado Procurador General de la República, y también ahí viene todavía más digamos, entrega de todo el aparato de justicia al PAN. Y así se fue, hasta que llegó, después de 6 años de Zedillo, llega Vicente Fox y luego llega Felipe Calderón. O sea, fueron 18 años en que penetró todo, como dice el presidente, con abogados formados ya en la doctrina demócrata cristiana y también la visión panista y religiosa incluso del conservadurismo. Entonces la verdad es que ahí es donde se pudrió el Poder Judicial y se puso, como sigue hasta ahora, al servicio de las minorías, de los delincuentes, de los negociantes, de los criminales de cuello blanco, en fin, de todo, menos del lado del pueblo. Incluso hubo un reto ahí el presidente más adelante, donde él le dice a los periodistas, díganme una sola decisión del Poder Judicial en beneficio del pueblo. Y ahí también el presidente también informó que si las pensiones que reciben los trabajadores es nada más 1/3 parte de su sueldo ya cuando estaban en servicio activo, es porque le autorizó la Suprema Corte. O sea, fue la reforma laboral que hizo también Felipe Calderón cuando desaparecieron Luz y Fuerza del Centro. Entonces la verdad es que hoy, digamos, masacró el presidente a la Suprema Corte, no solamente en el sentido de lo que está haciendo ahora Norma Piña, que libera a todo el mundo y siguen saliendo los malvados porque fácilmente les dan amparo. También ahora viene lo de Javier Duarte, como tú decías en tu programa en Agárrate México, también no lo dudemos. Ya salió el Güero Palma, por ejemplo, ¿no? Ya incluso lo ampararon ante la orden de aprehensión que tenía ya por otros delitos y que le impidió salir del reclusorio con el primer amparo, y ya le dio otro amparo al Güero Palma para que finalmente sí pueda salir. Entonces, esto es simplemente la entrega total, y ahí explica todo el presidente de cómo el PAN es dueño, es señor de la Suprema Corte, y por eso urge, ahí lo repitió, una reforma del Poder Judicial, que evidentemente es una de las banderas que van a llevar los candidatos para senadores y diputados, y también el candidato presidencial de Morena, quien salga, sea hombre o mujer, va a tener que tener en su programa, entre los primeros cambios, las primeras promesas de campaña, es la reforma del Poder Judicial. Sí, así es, hoy lo dice así Nacho Mier, será la vía de la consulta popular, esto que pues es una innovación, una propuesta de parte del presidente que se llevó a cabo hace un par de años, pues esta se volverá a realizar. La gran diferencia es que pues ya no será organizada por Lorenzo Córdoba, que finalmente pues le ponía el pie a la consulta. Vimos cómo no puso todas las casillas, pasó la ley por donde no le dio el sol, medio cumplió, medio la realizó, y para adelante. Ahora será completamente distinto, una nueva consejera presidente, Tadei, la cual pues por lo menos en lo que lleva de tiempo parece ser que tiene la intención de hacer una modificación al órgano electoral, en el cual, pues bueno, por primera vez, lo decía yo en la mañana, por primera vez el presidente del INE gana menos que el presidente López Obrador. Es decir, por primera vez se está cumpliendo la ley en el Instituto Nacional Electoral. Entonces veremos cómo avanza el tema de la Corte. Vamos al siguiente tema, don Nacho. Vamos a platicar sobre una situación que se está viviendo en el estado de Coahuila. Y es que Morena no había visto tan complicada una elección desde hace varios años. Vimos cómo, pues el Edomex, hemos venido platicando cómo
pues prácticamente de la mano del INE de nivel estatal, pues están intentando fraguar un fraude, porque la realidad es que la candidata de la oposición no levanta, pues sí, está muerta, está podrida, no ha levantado más de 1 o 2 puntos, y la diferencia que marcan las encuestas es entre 15 y 20 puntos, es decir, prácticamente inalcanzable. Una situación distinta a la que se está viviendo en Coahuila, donde está Morena en segundo lugar, estando hasta 7 puntos por debajo del candidato del PRI, y la realidad es que no es porque sea un gran candidato el candidato del PRI, es porque la izquierda se fracturó en Coahuila, porque hemos hablado aquí de Guadiana, de Mejía Verdeja, y yo les hago la pregunta, ¿saben ustedes cómo se llama el candidato del PRI? Yo tampoco. Entonces, no es el gran candidato, no es el Samuel García en Nuevo León, es un candidato parco que se está aprovechando de la situación del rompimiento entre Morena y los partidos con los que fueron en alianza. Mario Delgado se lanza el día de ayer y dice, se acabó. Si no se suma el PBM y el PT a Coahuila, que no me busquen en el 24. Si no se suma el PBM y el PT a Guadiana para poder sacar al PRI, que esa es la idea, caray, sacar al PRI de Coahuila, pues se va a romper, a disolver la alianza en el 24, y lo cual, pues bueno, deja muy mal parado a la oposición, pues sí, a la izquierda, sobre todo el PT, pues sí, pero sobre todo también el Partido Verde Ecologista, en el cual, pues lo veníamos platicando, Nacho, antes de entrar, en varios estados sí representa una opción, y sí tiene mucho, no sé si aprovechándose del mismo nombre del partido, pero con este tema que está de auge en estos últimos años, el tema del ecologismo, pues sí logra rascar un poquito de el voto. Entonces vamos a ver qué pasa rumbo al 24, Nacho. Así es, fíjate que el primero que puso el desorden, incluso yo pensé originalmente, antes de que hicieran la encuesta, que Mejía Verdeja iba a ser el candidato de Morena. La verdad es que Guadiana, sí, su imagen con su sombrero y ese tipo de cosas recuerda los viejos tiempos, PRI. El viejo PRI, el señor de pistola, de cantina, y todos esos personajes ya, Guadiana es un personaje que ya no se le ve modernidad, su discurso es tradicional y todo esto. Y bueno, la verdad es que Mejía sí, lo habíamos ya visto varias veces en la mañanera, desempeñarse verbalmente perfectamente bien, era el que daba el informe sobre seguridad, precisamente no lo hacía Rosa Isela Rodríguez, sino él. Entonces, él hizo un buen papel, pero se vio muy pérfido, su perfidia fue tremenda al dejar tirado el trabajo y al rato surgir como candidato del PT. Que le ganó la ambición al PT, sí. Que le ganó la ambición también a Mejía Verdeja, sí. Pero finalmente es el que ha reducido las posibilidades del PRI de ganar el PT. Y el Verde, por otro lado, también viendo que Verdeja era un buen candidato, dijo, bueno, pues aquí nos vamos y nos repartimos ahora el pastel del gobierno del Estado con el PRI, ¿no? Porque eso está haciendo el favor al PRI. Mejía Verdeja tiene esperanza de ganar, por eso le ha metido muy fuerte y le han invertido mucho. En el caso del Verde, no, porque está en tercer lugar, ¿no? Sí. Pero finalmente el ENI se llama a su candidato. El PBM, sí. Exacto. La verdad es que el Verde, como platicamos Pablo y yo, el Verde siempre tiene votos, porque en México hay una gran conciencia ecológica. En México, en la Ciudad de México, en las grandes poblaciones, ya ven cuántos votantes tiene es increíble que sean 20 millones de ciudadanos registrados en el Estado de México, 20 millones van a acudir a las urnas, y bueno, los 10 millones de la Ciudad de México, estamos hablando de 30 millones de habitantes, es un bloque muy fuerte. La verdad es que ahí también hay una gran conciencia ecológica, porque ahí se vive la contaminación a diario, constantemente se hacen los anuncios que se va a suspender
2 o 3 números para los vehículos, que se va a restringir el tránsito, en fin, todo esto, porque allá sí el problema de la contaminación ambiental, del smog, como le decían antes, el smog es un gran problema, incluso se padece, yo recuerdo que eso tiene ya 30 años, cuando menos 40 años, y ahí es donde también hay una gran conciencia ecológica, y el Verde sí tiene esas clientelas, sea quien sea su candidato. La gente vota por el Verde porque siente que necesita que haya un aire limpio, se comienza también en ríos, en fin, qué sé yo, toda esta cochinada que hay y que contamina y que pone en peligro nuestra vida y del mundo incluso. Así que el Verde sí le está haciendo un trabajo sucio ahí a Morena, en Coahuila, y un trabajo para servicio de Mejía o del otro. O sea, finalmente ellos se están llevando votos. Y no creo que haya ninguna declinación a estas alturas. Porque además de eso, se vería mal, ¿no? Ya ves, te fuiste para allá y tuviste que declinar, qué sé yo. Pero la verdad es que Mejía fue el primer gran, error. La primera gran traición. No sé cómo estuvo la encuesta, pero Mejía quedó en tercer lugar, de hecho. No fue ni siquiera... En la encuesta de Morena no fue ni siquiera la segunda opción de Morena, fue la tercera. Entonces, pues a lo mejor tenía un poco de visibilidad a nivel nacional, pero la realidad es que el electorado de Coahuila pues no lo conocía, o lo conocía mucho. Pero también ha sido muy perverso, porque él se ha presentado como un candidato a López Obrador. Sí, claro. ¿Sí? De López Obradorista, de morenista. Como Eliseo. Además hay convocatorias casi cada semana, donde invitan a todos los simpatizantes de Morena a reunirse con él en diversos puntos de Coahuila, y bueno, pues la gente se confunde también. Ha sido muy hábil este tipo en engañar a la base votante de Morena. Se le ha hecho muy fácil, ¿verdad?, confundir, llamar, y eso también le ha dado una mejoría en la encuesta, pero no creo que le dé para ganar. Y tampoco Guadiana ha destacado. No conocemos ninguna propuesta de la que valga la pena. Guadiana es un personaje, como vuelvo a decir, ya de la época de José Alfredo, ¿verdad?, de los pistoleros, de los borrachines, de las cantinas. Entonces la verdad es que ya Guadiana tampoco le llama la atención a nadie. También es un político ya viejo, lleva mucho tiempo en la política Guadiana ya en su estado y por varios partidos, ¿no? Ya estuvo en el PRI, ya estuvo en el PRD, ahora está en Morena. Entonces la verdad es que sí, quizá en aquel momento en las encuestas, pero no se hizo una encuesta a futuro. Pero bueno, ahí están las cosas, y yo no creo sinceramente, Publio, te decía yo, que lo que dijo Mario Delgado se pueda hacer para el año que entra. Va a haber alianzas y todos esos partidos van a vivir precisamente gracias a Morena, pero también Morena necesita de ellos, ¿no? Porque va sumando, ¿no? Suma, ¿no? Acá saca un 5% para la presidencia, el Verde, el PT saca otro 3, 4. Y sobre todo con el tema del plan C, ¿no?, que habló el presidente. Además, y en el cual, recordemos, por estas modificaciones no puede haber, digamos, una mayoría, en la sobrerepresentación mentada, pues finalmente necesitaría también Morena de sus aliados, y aparte que sus aliados tengan una representación importante para poder ganar estas 2/3 partes, que son las que se requieren para hacer reformas constitucionales importantes como la del Poder Judicial. Entonces, pues sí, la realidad es que, aunque no nos guste y a veces sentamos como que se está chantajeando al partido, pero pues sí es necesario hasta cierto punto los partidos pequeñitos, estos que se rodean de la 4T, ¿no? Es que digamos 2-3 puntos en una elección presidencial cuenta mucho. El caso de el triunfo de Calderón fue por 2 puntos o 3 puntos. O sea, fueron 150,000 votos que le metieron ahí para poderle ganar a Obrador, más lo que sacaron de las urnas. Entonces, la verdad que fue una verdadera ladronería de
del PAN y de Felipe Calderón y de Vicente Fox. Entonces, pues, yo creo que ese tema va a dar todavía. ¿De qué hablar? Vamos a ver cómo se desenvuelve. Faltan ya, ¿cuánto? 18 días ya. 18 días para la elección. Está a la vuelta de la esquina del día 4 de junio. Así que creo que vamos a todavía a vivir para contar toda esta historia y cómo se desenvuelve. Y bueno, es posible que Mejía gane así en un momento porque hay una gran visión de cambio, pero el problema es que Guadiana no tiene no representa el cambio, digamos, de alguna manera no es un tipo que tenga un discurso y ya se embarcó ahí la decisión de Morena, entonces pues se tiene que aguantar. Sí. Es una decisión que creo que estuvo equivocada desde el comienzo. Pues don Nacho, con eso terminamos esta emisión, tercera emisión de la semana, emisión de Ombliguito. Pues les recordamos que sigan a don Nacho Rodríguez en sus canales, está Hojas Políticas, su canal de YouTube, también en Twitter y no se les olvide darse una vueltecita por el canal de El Aguijón. Suscríbanse y activen la campanita. Ahí está subiendo don Nacho videos prácticamente diario toda la semana, entonces para que vayan y activen las notificaciones. También síganme a mí a través del Twitter, Publio Romero, y a través de mis redes sociales, Publio ARL en YouTube y también asimismo en Facebook. Y don Nacho, cerramos esta edición de miércoles. Nos vamos, sí, para mañana.